Hola, buenos días. A mí el tema de la psicología del dinero más allá de la bolsa me parece muy importante para tener inteligencia financiera y además creo que es muy entretenido. Hoy vamos a hablar de las ediciones limitadas que hacen algunas empresas de sus productos desde el punto de vista de los inversores y de los clientes. Entre otras cosas, esto nos va a servir para entender mejor el tema de las barreras de entrada a las empresas, que es lo que más nos interesa como inversores de largo plazo. Pero también vamos a ver las ediciones limitadas desde el punto de vista de los clientes, porque eso también nos ayuda a entender mejor las barreras de entrada del negocio del lujo. Y además nos permite ver otras cosas que son muy interesantes para mejorar nuestra inteligencia financiera. Vamos a hablar de las ediciones limitadas que intentan ser una inversión porque me parecen las más interesantes. El origen de estas ediciones limitadas que intentan ser una inversión está en los objetos que fueron escasos de forma natural y con el paso del tiempo se vio que su precio aumentaba. Por ejemplo, los sellos empezaron a usarse en el siglo XIX y entonces se usaban muy poco. Las ediciones de sellos entonces eran teóricamente ilimitadas, pero como los usaba muy poca gente, en la práctica se imprimían muy pocos sellos. Y más raras aún son las cartas selladas de un continente a otro, porque en aquella época muy poca gente tenía necesidad de escribirse con alguien de otro continente. Si hubieran podido, los servicios de correos del siglo XIX habrían imprimido muchos más sellos de los que imprimieron. Pero como se necesitaban pocos sellos, imprimieron pocos sellos. Esto es una escasez natural que ha hecho que con el tiempo el precio de esos sellos haya ido subiendo. Pasa algo parecido con objetos como relojes, plumas y otros. Si os fijáis, muchas de estas empresas en su publicidad dicen que siguen en la misma fábrica en la que empezaron hace 100 años o 200 o los que sea. Poneos en situación e imaginad lo difícil que debía ser para estas empresas vender sus productos más allá de su zona, de los alrededores de la zona en la que estaban en aquella época, con las comunicaciones que había entonces. Como hemos visto en el caso de los sellos, estas empresas hicieron todos los relojes y todas las plumas que pudieron, pero pudieron hacer relativamente pocas unidades porque había pocos compradores. También hay que tener en cuenta que hace un siglo o dos la población era mucho más pequeña que ahora, entonces se producían menos cosas de todo. El caso es que esta escasez natural de objetos como sellos, plumas, relojes y demás les hizo subir de precio con el paso del tiempo y les convirtió en una inversión. Digo que les convirtió en una inversión porque ninguno de estos productos se fabricó pensando que cuanto más tiempo pasase, más iban a valer, sino que ese mayor valor de esos objetos fue algo inesperado. De aquí es donde surge la idea de las ediciones limitadas, buscando reproducir esa escasez natural de forma artificial. Porque originalmente en aquella época solo hicieron 100 modelos de un modelo de reloj, por ejemplo, porque no consiguieron vender la unidad 101. Así que se quedaron con ganas de fabricar más modelos de ese reloj para ganar mucho más dinero. Ahora esto se hace de forma artificial porque el día que una empresa lanza una edición limitada de 100 unidades, lo que realmente está diciendo es solo voy a hacer 100 unidades porque no quiero hacer más, pero si quisiera podría hacer muchas más. ¿Y por qué se hacen estas ediciones limitadas? Pues porque así ganan más dinero trabajando menos si les sale bien. Por ejemplo, imaginad que con un modelo de reloj ilimitado podrían vender 2.000 unidades a 5.000 euros, que son 10 millones de euros. Pensad que hacer una edición ilimitada no quiere decir que vayas a vender infinito. Así que en este ejemplo hemos supuesto que ellos venden 2.000, aunque les gustaría vender 3.000 o 5.000 o más, pero no pueden porque no se las compran. Si en lugar de esa edición ilimitada hacen una limitada a 1.000 unidades y consiguen venderla a 10.000 euros, ingresan los mismos 10 millones de euros, pero trabajando menos. Y los costes totales probablemente también serán más bajos, porque aunque cada edición limitada tiene un coste algo mayor para justificar esa limitación, los costes totales probablemente serán menores porque se fabrican muchas menos unidades. Otra característica de esta escasez artificial de las ediciones limitadas es que intentan acelerar el tiempo como si fuesen una especie de incubadora que acelera los procesos de crecimiento. Porque, siguiendo con el ejemplo anterior, la empresa de hace un par de siglos que solo vendió 100 modelos de relojes tuvo ese modelo a la venta durante muchos años porque en aquellas épocas los diseños se cambiaban cada muchos años. Y con las ediciones limitadas, otra cosa que se intenta es acortar ese tiempo de muchos años a pocos meses. Por ejemplo, sacan una edición limitada de un reloj o de una pluma en enero, idealmente la venden entera en febrero y marzo y ya empiezan a pensar en la edición limitada del siguiente año. ¿Y por qué compran los clientes estas ediciones limitadas? En principio porque les gusta sentirse diferentes a los demás y tener objetos que tiene muy poca gente les hace sentirse especiales. En algunas pocas veces, las ediciones limitadas sí que tienen beneficios objetivos para los clientes. Por ejemplo, Ferrari hace ediciones limitadas de algunos de sus coches, como el FXX, que solo se pueden usar en circuito, y esos coches se pueden dejar en las instalaciones de Maranello
para que los clientes corran en el circuito de Maranello siempre que quieran. En este caso tiene un cierto sentido hacer ediciones limitadas, porque en esas instalaciones de Ferrari en Maranello no caben infinitos coches y si hubiese demasiados coches, pues luego en el circuito tendrían atascos y se perdería la gracia de correr con un coche muy rápido. Pero este es un caso muy especial de edición limitada. Generalmente el valor que aportan las ediciones limitadas a sus clientes es meramente subjetivo, el hecho de tener algo que tiene muy poca gente. Y realmente las ediciones limitadas cumplen estos objetivos teóricos que acabamos de ver para los inversores y para los clientes. Yo creo que en la mayoría de los casos estas ediciones limitadas no cumplen los objetivos ni para las empresas ni para los clientes, entre otras cosas porque se está abusando mucho de ellas. Es decir, por un lado, muchas ediciones limitadas fabrican un número de unidades bastante parecido al que fabricarían si fuese una edición ilimitada. Antes os puse el ejemplo de un reloj que como edición ilimitada fabricaría 2000 unidades y como edición limitada solo 1000. Es un ejemplo imaginario, pero por los datos que yo he visto se acerca bastante a la realidad. Si lo miramos desde el punto de vista del cliente, ¿debe sentirse esa persona más especial por tener una cosa que tienen 1000 personas en lugar de 2000? Esto es algo muy personal y puede haber gente que sí le merezca la pena. Dentro estamos suponiendo que nos merece la pena sentirnos especiales, claro. Pero en general yo creo que a la mayor parte de la gente no le merece la pena. Lo que pasa es que aquí hay un truco comercial y es que la empresa no te dice que de esa edición limitada de 1000 unidades, si la hiciesen ilimitada no venderían mucho más de 2000. Y así se da a los clientes una imagen de exclusividad mucho mayor que la real. Porque si los clientes conociesen estas cifras, no les parecería tan limitado y seguramente lo comprarían mucho menos. También pasa otra cosa, y es que como es muy atractivo ser una de esas pocas empresas que realmente consiguen que les funcionen las ediciones limitadas, que ahora las veremos, cada vez más empresas de todo tipo lo intentan. Y el resultado es que cada año se fabrican millones y millones de ediciones limitadas de todo tipo de objetos. Si sumamos todas las ediciones limitadas que hacen todas las empresas, de ropa, relojes, botellas, plumas y todo. Incluso están empezando a hacer ediciones limitadas de zapatillas de deporte, que realmente en algunos casos es curioso, pero están funcionando bien para las empresas, e incluso de cosas que desaparecen como refrescos y helados. Así que en realidad el 99,99% de las ediciones limitadas son más bien ilimitadas, porque si quisiéramos, todos podríamos comprar todos los años algo que es parte de una edición limitada. Y eso es más bien poco exclusivo. Fijaos en una cosa muy importante y es en que las ediciones limitadas buscan generar ansiedad en los clientes. En este vídeo que os dejo por aquí, os comentaba que es muy importante que sepáis que al hablar de bolsa, política, economía y cosas así, lo realmente rentable es aterrorizar a la población, a la audiencia, y generarle audiencia, no tranquilizaros y deciros la verdad. Pues con las ediciones limitadas pasa algo parecido, porque uno de sus principales reclamos comerciales es generar ansiedad en los compradores, para que compren rápido ese objeto antes de quedarse sin él, y esto es generar ansiedad. Lógicamente, como clientes, vamos a vivir mucho mejor si evitamos tener esa ansiedad y no le damos ninguna importancia a que más o menos gente tenga objetos igual que los que tenemos nosotros. Igual que vamos a vivir mucho mejor si evitamos oír a todo el que intente aterrarnos o generarnos ansiedad cuando nos hable de política, economía, bolsa y todo este tipo de cosas. Así que como inversores, creo que el fenómeno de las ediciones limitadas no debe preocuparnos mucho ni atraernos mucho, porque la mayor parte de las empresas no llegan a mejorar su rentabilidad gracias a estas ediciones limitadas. Y como clientes creo que también debemos evitarlo, aunque esto ya es algo más personal y hay excepciones. Porque en general lo que diferencia a la inmensa mayoría de las ediciones limitadas de las limitadas no son características objetivas, que estén relacionadas con el sobreprecio que se paga por ellas, sino cuestiones subjetivas que tienen que ver con esa ansiedad que se genera en los compradores para poder vender esos productos con un margen de beneficios mayor. Pero sí que hay algunas empresas que consiguen hacer ediciones limitadas rentables para los inversores y que tienen un cierto atractivo para los clientes. Y en estos casos, esas ediciones limitadas mejoran mucho el atractivo de los productos normales de la marca porque mejoran mucho su imagen de marca y hacen que se vendan mucho más de todos los productos normales de la marca, dándole un salto de calidad muy importante en los beneficios a esa empresa. Para mí el caso más claro de estas empresas es Ferrari. De Ferrari hice este vídeo que os dejo por aquí. Es la que mejor hace las ediciones limitadas, tanto para los accionistas como para los clientes. Otra que también lo hace muy bien es Porsche, pero Porsche no cotiza en bolsa. Hay una empresa que cotiza en bolsa que se llama Porsche, pero esa empresa es un holding que lo que tiene más importante son acciones de Volkswagen. La Porsche que todos conocemos, la que fabrica los coches,
es una filial de Volkswagen y parece que va a salir a bolsa. Pero parece que la intención es que salgan a cotizar acciones preferentes y no ordinarias. Y si es así no me gusta mucho porque las acciones de verdad son las ordinarias y no las preferentes. En general yo siempre prefiero las ordinarias a las preferentes. Un escalón por debajo en cuanto a lo que estamos comentando aquí en ediciones limitadas, creo que está Louis Vuitton, que tiene algunas marcas muy interesantes como Tiffany's, fábricas de yates o marcas de ropa, que también tienen ediciones limitadas que merecen la pena para los accionistas porque mejoran la imagen de marca y hacen más rentable el conjunto de la empresa. Otra empresa que está a un nivel similar al de Louis Vuitton en este tema es Richemont, que tiene marcas como Cartier, Van Cleef, Lange, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre o Montblanc. El problema de Richemont es que tiene la sede en Suiza y ya sabéis que la fiscalidad de los dividendos suizos es mala. Esperemos que mejore en el futuro, pero de momento es mala. Y otra empresa que está haciendo muy bien el tema de las acciones limitadas para los accionistas en los últimos años es Hermès. Pero en el caso de Hermès el beneficio para los clientes lo veo menos claro que en el caso de Ferrari. Y por eso creo que el riesgo de invertir en Hermès a largo plazo es mucho más alto que el de Ferrari. Porque quizá dentro de unos años Hermès no consiga vender sus productos con el margen de beneficios que los vende ahora. En los últimos años la marca Hermès es una de las que más rentabilidad está sacando a las ediciones limitadas con sus productos. Con casos muy llamativos como los bolsos Birkin, que no sé si habréis oído hablar de ellos. Pero como inversor de largo plazo, Hermès tiene el riesgo de que es una sola marca. Y si en algún momento baja la imagen de la marca Hermès, el valor de la empresa bajará en la misma medida. Mientras que Louis Vuitton y Richemont tienen muchas marcas y están mucho más diversificadas en este tema. También voy a comentar un poco a Kering, cuya principal marca es Gucci. También está sacando bastante rentabilidad el tema de las acciones limitadas, pero pensando a largo plazo y con idea de comprar y no vender, yo no veo clara a Kering. A lo mejor lo sigue haciendo bien durante muchas décadas más, pero esta empresa la veo menos clara y no la tendría en la cartera de largo plazo, sino en todo caso en la de medio plazo, para hacer alguna operación. Hay empresas que saben conseguir mucha rentabilidad a las ediciones limitadas durante un tiempo, pero llega un momento en que su imagen cae y con ella cae el valor de la empresa. Por prudencia, a Kering la evitaría para largo plazo por la posibilidad de que llegue a ser uno de estos casos. Entre las empresas que no cotizan en bolsa, los casos más claros entre las empresas que están sabiendo rentabilizar las ediciones limitadas son Rolex y Patek Philippe. En otros vídeos os comentaré el tema de los relojes que han llegado a convertirse en una inversión real, porque desde el punto de vista psicológico me parece muy interesante y podemos aprender mucho para aplicarlo en bolsa y en todo tipo de inversiones y en la gestión del dinero en general. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.